La Catedral del Cusco es uno de los atractivos turísticos más famosos de esta ciudad. Su arquitectura colonial es fotografiada por casi todos los visitantes que llegan a diario a la Plaza de Armas, además de ser un ícono monumental de la ciudad del Cusco. Este recinto forma parte del patrimonio cultural de la humanidad, no solo por su grandiosa estructura, sino también por la gran obra artística que alberga dentro de sus instalaciones, que son testimonio de la evangelización. ¿Sabías que de la variedad de cuadros de la Última Cena existe uno donde se puede ver un roedor típico peruano como plato principal en la mesa? Algunos aducen a que es un cuy, otros sin embargo comentan de que es una vizcacha. Este y más detalles solo los podrás encontrar aquí, en la Basílica Catedral del Cusco, en el ombligo del mundo. El conjunto catedralicio del Cusco, conformado por la catedral, la Iglesia del Triunfo y la Iglesia de la Sagrada Familia, posee una rica historia que se remonta a la época colonial. La catedral es uno de los mayores repositorios de arte de la ciudad, uno de los templos coloniales más imponentes del Perú, donde podemos ver distintos tipos de obras de arte de autores netamente cusqueños. Muchas de estas obras tienen el carácter de ser anónimas. Sin embargo, varios de estos trabajos fluctúan en dos corrientes artísticas, la occidental, que trajo la colonización española, y la de la cosmovisión andina, porque muchas de estas obras son atribuidas a naturales y mestizos, quienes expresaron su realidad y su visión del mundo a través de sus pinturas y esculturas. Se desarrolla la pintura, que es prácticamente de contexto netamente religioso, a partir de finales del siglo XVI. Tenemos personajes relevantes que vienen de Europa, como Bernardo Vitti. Tenemos a personajes también ya criollos, como Luis de Riaño, otros que vienen por esta tierra y crean escuela. Entonces, la pintura aquí en el Cusco es prácticamente la copia de grabados, la copia de imágenes que venían de Europa, especialmente eran grabados de origen alemán o de los Países Bajos. Entonces aquí en la catedral tenemos series incluso de pinturas, por ejemplo, una que es muy relevante son las letanías lauretanas, que las encontramos en todos los lunetos en la parte superior de las naves de la Basílica Catedral, en todo el entorno, que son ya de entrado del siglo XVIII, que fueron mandados a pintar por el deán de aquel entonces, don Diego Barrio de Mendoza. Son obras de Marco Zapata, es un pintor propiamente del siglo XVIII. Más pinturas más antiguas tenemos, por ejemplo, esta serie de cuadros de Basilio Santa Cruz, que está en el transepto, ¿no?, que da hacia la Iglesia del Triunfo y hacia la Iglesia Jesús María. También de Basilio Santa Cruz tenemos dos cuadros que están a los costados del coro, tanto en la nave de la epístola como en la nave del Evangelio. Estos dos cuadros, que son muy parecidos en esquema, que yo diría que son muy originales. El cuadro que narra la historia de la Virgen de Belén y el de la Virgen de la Almudena, ¿no? Son creaciones propias del pintor. Prácticamente hay que entender
que el artista en aquella época se ceñía a lo que le decía el donante, ¿ya? O sea, no había el arte libre, prácticamente se ceñía a eso. Entonces vamos a ver que si hay algunas modificaciones o particularidades en alguna pintura, no es por gusto propio del pintor, sino es el gusto o es el detalle del que manda a pintar. Entonces tenemos también una serie de cuadros de Antonio Sinchirroca, por ejemplo, donde tenemos a algunos apóstoles, doctores de la iglesia. Hay otra colección también con los profetas y reyes, ¿no? Tenemos en la sacristía también pinturas de Marcos Zapata que nos hablan de las escenas escatológicas, un cuadro también, una alegoría de la Inmaculada Concepción. Si vamos viendo a detalle algunas de estas, por ejemplo, hablaríamos del lienzo donde está narrada la historia de la Virgen de Belén, que fue mandado a pintar junto con el lienzo de la Virgen de la Almudena por el obispo Manuel de Mollinedo y Angulo. Y tiene una composición similar, porque son trípticos en el espacio central. En un retablo está la Virgen de Belén, prácticamente es una escena iconográfica porque es una pintura de la imagen que nosotros conocemos de la Virgen, en un retablo cuyo altar tiene un frontal de plata donde aparece el escudo del obispo Mollinedo. Allí al lado derecho también aparece el señor obispo orante. En el lado, viendo el lienzo en el lado derecho, tenemos el origen de la devoción de la Virgen de Belén. ¿Cómo llega esta imagen de la Virgen? Allí se ve la caja que es encontrada en el mar y cómo es transportada hacia el Cusco. Cuando es recibida también se ve el sorteo a qué iglesia iba a corresponder esta imagen. Al otro lado, es curioso porque en esta imagen vemos, por ejemplo, lo que compone la sociedad cusqueña. Gente de toda condición, de toda raza, somos una mezcla, y es allí algo importante, ¿no? También es que la caja está cubierta con una bandera de los que fue de origen de los tercios españoles, con la cruz de Borgoña, ¿no? Y que era la bandera pues que prácticamente se usaba aquí como signo de unidad de todos los dominios de la corona española. Al otro lado, en el lado izquierdo, vemos los milagros de la Virgen. Por ejemplo, ahí aparece en la parte superior la escena donde la Virgen está siendo sacada en procesión para pedir las lluvias, y a la vez allí también se ve ese episodio cuando se leen que salva las andas de la Virgen, y luego cómo la Virgen intercede por el alma de este hombre que por la vida licenciosa que llevó, los demonios, el Averno, pedían su alma, ¿no? Entonces, cómo se salva por intercesión de la Santísima Virgen. Todo estos lienzos son una catequesis, este lienzo para entender cómo María Santísima, la Madre de Dios, intercede por sus hijos, por más pecadores que estos sean, ¿no? Esa es la lección que nosotros podemos sacar de esta pintura, porque, ojo, no solamente es una obra de arte, sino es un elemento catequético, ¿no? Y cómo María intercede siempre por sus hijos en momentos, especialmente la Virgen de Belén, en los momentos de desgracia, en los momentos de sequías, era sacada en procesión cuando habían pestes, ¿no? Entonces, todo esto refleja esta pintura. Al lado opuesto está Nuestra Señora de la Almudena, Santa María Real de la Almudena, que tiene de orantes a los reyes, ¿no? Al rey Carlos II, y bueno, el otro personaje es posiblemente su esposa, pero también se parece a su madre, que fueron los que promovieron al obispo Mollinedo para que sea obispo del Cusco. Entonces allí vemos también el origen de la advocación, cuando vemos el lado derecho, porque el nombre de Almudena viene de almude. El almude es una medida con la que los árabes medían el trigo, los granos. Entonces, esta imagen que estaba tapiada en un muro, cuando Madrid, que era un pequeño pueblecito, un pequeño caserío, fue asediado esta ciudad fue asediada por los moros, por los musulmanes, de este muro comenzó a llover trigo que se recogió en almudes, ¿no? Ese es el origen de la devoción de Almudena.
Y al otro lado vemos los milagros que especialmente la Virgen realizó relacionados con San Isidro Labrador, ¿no? Entonces son dos lienzos que tienen incluso sus leyendas, allí está todo descrito. En el transepto tenemos hacia el lado de la Iglesia del Triunfo, tenemos ahí un cuadro que a todos, creo, desde niños nos ha impresionado, que es la imagen de San Cristóbal. San Cristóbal llevando al niño, cruzando el río, de una gran magnitud. Y es curioso porque casi todas las catedrales hispanas tienen siempre una imagen de San Cristóbal hacia el lado de la epístola, en la puerta lateral de la epístola, ¿no? Y esa tradición también viene aquí a América, ¿no? En las catedrales antiguas, como esta del Cusco, por ejemplo, la Catedral de México y la Catedral de Puebla, una de las puertas laterales siempre está dedicada a San Cristóbal. San Cristóbal, que es el patrón de los caminantes, el patrón de los cristianos, que nos protege de todo mal en nuestro caminar y también nos protege de la mala muerte. Al frente de este lienzo de San Cristóbal está el lienzo del milagro de San Isidro Labrador y el milagro del Pozo, que tiene también una marquería donde hay escenas de milagros de la vida de San Isidro Labrador, y en la parte inferior el escudo de Don Vasco Contreras de Valverde, ¿no? Un canónigo de aquí de la Catedral del Cusco, que muy posiblemente es el que hizo la petición de estas pinturas, ¿no? Y allí también tenemos en lienzos pequeños a santas como Santa Catalina de Alejandría, una santa de origen germánico, que es una santa reina. Tenemos a Santa María Magdalena y a Santa María Egipciaca. Y en la parte superior, la defensa de la Eucaristía por los 4 doctores de la Iglesia de Occidente: San Gregorio, San Ambrosio, San Jerónimo y San Agustín. En el lado opuesto tenemos en el transepto 2 lienzos grandes también, uno que es la imposición de la casulla a San Ildefonso de Toledo, que se caracterizó por la defensa de la virginidad de la Virgen María. Y según la tradición, dicen que la Virgen lo premió imponiéndole una casulla. Está rodeada la Virgen de varias vírgenes mártires. Y al lado opuesto hay un lienzo dedicado a San Felipe Neri, un santo para la época, si hablamos del siglo XVII, nuevo. El éxtasis de San Felipe Neri, y con escenas también de su vida, ¿no? Vemos el encuentro con San Carlos Borromeo, con San Ignacio Loyola, contemporáneo de estos santos. Este santo taumaturgo que se caracterizó porque fue instrumento de muchos milagros que el Señor hizo especialmente en Roma, ¿no? A quien incluso los papas, de manera camuflada, iban a escucharle sus prédicas y a participar de sus peregrinaciones en las 7 iglesias importantes de Roma. Bien, allí también encontramos lienzos como el martirio de Santa Tecla, de Santa Bárbara, el éxtasis de Santa Catalina de Siena, la transverberación de Santa Teresa de Jesús. En las columnas de la catedral tenemos imágenes, pinturas de profetas, de reyes del Antiguo Testamento. Tenemos evangelistas, apóstoles y doctores. También algunas mártires como Santa Cecilia, Santa Margarita, Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque son el soporte de la iglesia. El soporte de la iglesia, así como las columnas soportan toda la estructura de este edificio, así los profetas, los reyes del Antiguo Testamento, los evangelistas, los apóstoles, los doctores de la iglesia, los mártires, son las columnas vivas de la iglesia, que son también para nosotros un modelo de santidad. En la sacristía de la catedral hay un Cristo de la Agonía que se sabe que es de la escuela de Van Dyck. No podríamos decir si es o no de Van Dyck, pero es de esa escuela porque tiene todas las características. En la sacristía hay una serie de pinturas que prácticamente van a través de la historia, desde el siglo XVII hasta la actualidad, que es el episcopologio, que allí están retratados todos los obispos de acá de la diócesis del Cusco, desde Fray Vicente de Valverde hasta el último arzobispo emérito, ¿no? Monseñor Juan Antonio Ugarte Pérez. Después se colocará el retrato del actual obispo,
en algún momento. Entonces están todos ellos y cada uno pues prácticamente con su historia, su biografía, su escudo heráldico, y muchos de estos pues que prácticamente que han sido personajes que no solamente han sido parte de la historia de esta ciudad, de esta región, sino también de todo el Perú. Esta catedral, de fachada renacentista e interiores barroco, tardogótico y plateresco, fue construida en poco más de 100 años, iniciando su construcción entre 1560 y 1564. La construcción estuvo a cargo de varios arquitectos, quienes le dieron ese diseño majestuoso a la que ahora es la Basílica Catedral del Cusco. En todos los lunetos de la parte superior de la catedral están las letanías lauretanas. Las letanías lauretanas que hacen referencia a las letanías que se compusieron en Loreto, ¿no?, a inicios del siglo XVII, estamos hablando de 1603, 1606, en esos años, que fueron aprobadas por el Papa de aquel entonces. Entonces, estas letanías fueron después también descritas en grabados, y uno de estos grabados, esta colección de grabados famosos, fue la de Jeffrer, que llegó aquí a América. No solamente tuvo un modelo de letanía, sino también hubo otros, ¿no?, que es un primer modelo que vemos aquí reflejado y que se adecuó para todos los lunetos de la catedral. Entonces comienza por el Kyrie eleison, Christe eleison, que está aquí en la parte posterior del retablo mayor. Y las letanías terminan con la invocación al Cordero de Dios. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, audinos, exaudinos. Y esas dos representaciones, estos grabados tienen primero la última cena y otro es el Cordero Pascual, que todas estas pinturas fueron pintadas en el siglo XVIII por Marcos Zapata, ¿no? Y Marcos Zapata es un pintor que tiene una característica muy peculiar. Si bien los otros pintores copian y han llegado a un grado de perfección impresionante, Marcos Zapata, que es posterior a Diego Quispetito, a Basilio Santa Cruz, a Juan Espinosa de los Monteros, el estilo de Marcos Zapata es no dar mucha perspectiva a sus pinturas, no usa mucho proporciones. De allí que vamos a ver que muchas pinturas de Marcos Zapata pues no tengan proporciones en los espacios, en las mismas figuras humanas. Si nosotros vemos, por ejemplo, el lienzo del Cordero Pascual al otro lado, vamos a ver un gallo que más parece una avecita pequeña, y son figuras más planas, o sea, no hay tanto una perspectiva. Y esa característica también tiene el cuadro de la Última Cena, donde vemos a Jesús con los apóstoles en la Última Cena, pero vamos a ver que el Señor con todos los personajes tienen casi una misma proporción, pero la mesa es de una proporción muy inferior. Si uno compara todos los elementos que hay en la mesa, frutas, hasta cubiertos allí, no van en proporción con las figuras. Entonces allí al centro está pues lo que tendría que ser el Cordero Pascual, que más parece un cuy, porque en proporción a los personajes, pero la cabeza es de un cordero, por las patas más parece un cuy, ¿no? Pero recordemos que el título es el Agnus Dei, Cordero de Dios, ¿no? Hay que partir de esta escena, y es una época en la que se pintaba, el pintor no pintaba de acuerdo a su gusto, sino que tenía que hacer lo que el donante le mandaba. Entonces esta pintura fue mandada a pintar por el canónigo Diego Barrio de Mendoza, como toda esta serie. Entonces se podría poner en tela de juicio
que es, como muchos dicen, un cuy. Por las patas puede ser, ¿no? Pero habría que ver también si ha tenido alguna variación o alguna alteración con el tiempo, porque lo que refleja más es que era un cordero, y habría que ver también el tema de la proporción, porque si uno agarra la bandeja donde está el cordero y pones en relación el cordero o el supuesto cuy con todos los demás elementos que hay en la mesa, si fuese un cuy no tendría proporción con todo lo que está en la mesa. Con los personajes podría tener una proporción, sí, como si fuese un cuy, pero, o sea, esas ya son interpretaciones que cada uno le da, ¿no? Pero vayamos a lo fundamental, o sea, es el Cordero Pascual. Ahí están todos los personajes, y bueno, a Judas se le representa con el rostro más oscuro, más incandescente, porque, o sea, el pintor también una forma de demostrar que está más próximo al infierno, ¿no? Porque prácticamente está traicionando a su maestro. Una forma de ver, una perspectiva de esa época. Y también al fondo vemos una escena, bueno, hay escenas que están cambiadas del grabado original. Vemos a la crucifixión, porque hay que entender que allí la última cena está relacionada con el sacrificio de Cristo. Y lo que nosotros celebramos en la Eucaristía, pues es el sacrificio incruento del Señor, que fue establecido justamente en la última cena, ¿no? Y por eso es que siempre en cada celebración que celebramos tomamos el pan y el vino, que luego son el cuerpo y la sangre del Señor, y que es el sacrificio de Cristo, pero sin derramamiento de sangre. Y por eso es que también está esta escena al fondo de la crucifixión del Señor. También hay una ventana donde se ve el cielo estrellado, porque la Pascua judía siempre se realiza durante la luna llena, cuando el cielo por lo general está despejado, ¿no? Y en nuestro medio, de repente ese es un aporte propio de aquí, ¿no? También siempre vamos a ver nosotros que en la Semana Santa, la noche entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, siempre va a caer plenilunio, o sea, luna llena, ¿no? Porque justamente es una característica en la que se ha fechado la celebración de la Pascua y de la Semana Santa. Es lo que podríamos decir sobre esta pintura y ver en proporciones, ¿no? Ver también que hay partes de la pintura que están un tanto veladas, entonces de repente no han sido terminadas. Entonces también habría que ver que, por ejemplo, en cuanto a pies de algunos personajes, la pintura está un tanto velada. Posiblemente es uno de los últimos cuadros que pintó Marcos Zapata en toda esta colección. No sabemos si vivió después más o no, pero ya es prácticamente el final de todo el trabajo, junto con el otro lienzo del Cordero Pascual, donde aparecen, ¿no?, los personajes que están adorando al Cordero Pascual. Dentro de esta gran expresión arquitectónica, podemos ver otro de los atractivos más famosos de la catedral, la sillería del coro, que se ubica en la parte inferior de la nave central y está hecha de cedro puro, de estilo barroco, el cual fue el estilo empleado en España entre los siglos XV y XVII. Hay que tener presente que los coros son propios de las iglesias conventuales, monásticas y de las catedrales. Los coros tienen sus orígenes en las antiguas iglesias de las abadías, donde se reunían los monjes a rezar las distintas horas litúrgicas. Y también esto pasa a las catedrales donde un grupo de sacerdotes, que son los canónigos, cumplían con hacer estas oraciones. Son los sacerdotes que tenían la obligación de
rezar las distintas horas desde las maitines, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas para santificar la actividad de la iglesia local. Esta usanza necesaria dentro de la vida de la iglesia, pues nos vino a nosotros por medio de España. Porque si nosotros vemos la Catedral del Cusco, el trazo de esta catedral es el de una catedral netamente española, como la Catedral de Sevilla, la Catedral de Toledo, la Catedral de Córdoba, de otros lugares, ¿no? Entonces, justamente cuando se funda esta diócesis en 1537 y el obispo la hace realidad, el primer obispo, Fray Vicente de Valverde, lo primero que funda es la catedral y establece el cabildo catedralicio. Entonces era necesario tener un coro. Cuando se proyecta en tiempos del segundo obispo del Cusco, Fray Juan Solano, la catedral actual, pues se tenía que prever siempre la presencia de un coro. Pero de toda Sudamérica, la Catedral del Cusco es la única que mantiene el coro en la posición original, frente al presbiterio. Porque recordemos que las catedrales no tenían función pastoral como las parroquias. O sea, en las catedrales no había ni bautizos, ni matrimonios, sacramentos que se registran normalmente en las parroquias. Entonces, este coro de la Catedral del Cusco fue diseñado por el licenciado Diego Arias de la Cerda. No se sabe a quiénes se encarga esta obra magnífica, que es de un estilo barroco, donde ya comenzamos a ver una influencia mestiza. En esos años, un poco antes, se construye también el coro del convento de San Francisco. Tienen algún parecido, pero este coro ya es más recargado que el de San Francisco. Entonces, es un coro también para su época, diríamos, ayornado, actualizado. ¿Por qué? En los espaldares vemos a santos que incluso eran nuevos para esa época. Este coro se hizo más o menos en 1650 y no tenían mucho tiempo de canonizados, por ejemplo, San Felipe Neri, San Isidro Labrador, San Carlos Borromeo, Santa Teresa de Jesús, que son santos que figuran en este coro. Entonces, el coro tiene toda la sillería, el sitial principal es para el obispo, para el señor obispo, y en el espaldar está una imagen policromada de la Asunción de la Santísima Virgen, porque la catedral está dedicada a la Asunta, María Santísima Asunta. En la parte superior del nicho donde está la Virgen está el escudo de León y Castilla. Nosotros éramos parte de la corona española, entonces ahí vemos el escudo con el águila bicéfala. Entonces vemos todos los sitiales del coro. Era el lugar específico para uno de los canónigos. Por ejemplo, al lado derecho del sitial principal se sentaba el deán, al lado izquierdo el arcediano, y así cada una de las dignidades iban ocupando un lugar. ¿Y por qué este coro tiene tanta sillería? Es porque también en algunas ocasiones se sentaban otros sacerdotes, incluso se invitaba a sacerdotes religiosos, a los superiores, para que puedan participar de alguna celebración importante. Entonces, cada sitial tiene la parte de la banca que es plegable, y en algunos tiene incluso un soporte que se llama el miserere, especialmente en la parte central, que era una especie de soporte para que manteniéndose en pie puedan descansar los sacerdotes que rezaban las distintas horas litúrgicas. Y este modelo de coro pues sigue diseños de coros europeos. Por ejemplo, vemos en los brazos de cada asiento bustos de mujeres desnudas, propias de la época barroca. En los espaldares, especialmente en la parte superior, vemos al costado de la Virgen están los 12 apóstoles, y así de manera jerárquica vamos a encontrar a muchos santos especialmente que servían de modelo a los sacerdotes diocesanos, porque la Basílica Catedral es del clero diocesano. Entonces, por ejemplo, no vamos a encontrar aquí a fundadores o a santos de órdenes religiosas, ¿no? Porque cada uno de ellos tenía su sitial en sus conventos. Entonces encontramos aquí a sacerdotes, a obispos, a papas y a tantos otros, ¿no? Tenemos a los evangelistas,
a los diáconos como Esteban, Lorenzo, a mártires como a San Sebastián. Santos que prácticamente nos hacen entender la universalidad de la Iglesia. Y en la parte superior de estos espaldares están las santas mujeres, comenzando por las virtudes en la parte central, y ahí también está Santa María Magdalena, está Santana, y todas las santas mártires. Está también Santa Rosa de Lima, ya incluida aquí. Está Santa Teresa de Jesús, que también era una santa nueva para la época. Entonces vemos que, pues, como decía, es un coro que para esa época era actualizado. En el medio del coro tenemos un mueble que se llama el fascistol, que es una especie de soporte que tiene un tornamesa donde se colocaban los libros de coro. Entonces, aquí alrededor del tornamesa se reunían en las ceremonias importantes los seminaristas, cantores, para solemnizar los actos litúrgicos. Este mueble, que tiene 4 caras, gira. Está rematado por un templete y en la parte superior vemos un Cristo de marfil. Ese Cristo de marfil es de factura filipina. Muchos de estos Cristos de marfil los elaboraban en Filipinas, a veces se llevaba la materia prima hasta Europa, en Holanda, en Sevilla, en España, o también en México. Incluso en Lima se sabe que elaboraron estos Cristos, pero muchos ya venían elaborados desde Filipinas, solicitados especialmente aquí en el Virreinato peruano. La construcción de la Catedral del Cusco se inició en 1559 y se completó en 1664. Su ubicación está estratégicamente situada sobre el templo del Sunturhuasi, un antiguo templo inca. La catedral es considerada una obra maestra del estilo renacentista y barroco andino, y alberga importantes obras de arte colonial, incluyendo pinturas de la escuela cusqueña. El conjunto de la catedral está complementado por 2 torres adosadas ubicadas en el muro de los pies. Estas son de planta cuadrangular de 2 cuerpos. El primer cuerpo remata a la altura de la cornisa de la fachada y el segundo cuerpo está constituido por un campanario que remata en cupulinos. Tanto las torres como la fachada tienen un diseño horizontal. Esto da una monumentalidad especial a la catedral, presencia en el espacio de la Plaza de Armas. Esto responde en parte a las características del terreno. La catedral está sobre un terreno pantanoso que tuvo que ser drenado para recibir estas edificaciones, y también a la existencia de terremotos y sismos recurrentes que ponía en peligro estructuras más esbeltas. En 1650, que es un periodo en el que todavía no se había concluido la edificación, fue afectado por este gran terremoto que se registró en Cusco y fue dañado en parte algunas bóvedas que se habían culminado y tuvieron que ser desmontadas. Entonces, en respuesta a estas características, este sentido horizontal de la estructura de la catedral. La fachada de la catedral, digamos que rompe con el diseño de planta, correspondiendo a un diseño ya de pleno barroco. La portada de la catedral es un hito en la arquitectura virreinal peruana, porque su concepción como portada retablo, que quiere decir en términos prácticos que se reubica, digamos, el diseño tipo retablo se va al exterior y se prolonga hacia el espacio urbano. En este diseño también se incluyen elementos ornamentales de talla profusa, que muchos aún tienen reminiscencias de manierismo, plateresco, estilos estos que son últimas etapas, digamos, del Renacimiento, tanto italiano como español. Entonces, la portada es un elemento arquitectónico muy importante de la catedral, tanto porque es un elemento estético muy bello, como porque, ya lo habíamos dicho, es un hito en la arquitectura virreinal peruana
Esto es en cuanto a la edificación de la catedral específicamente, pero ya habíamos dicho que esta está complementada por 2 capillas laterales. Tenemos la iglesia, la capilla del Triunfo y la capilla de la Sagrada Familia. La capilla del Triunfo, ubicada hacia el lado de la epístola, mirando al altar el lado derecho, se construye en el siglo XVII, ya se había concluido la catedral, encima o reutilizando una estructura que se construyó antes como una capilla abierta. Y esta, a su vez, había reemplazado una estructura más sencilla que fue la catedral primigenia. La fachada de esta capilla es plana y está compuesta por 3 portadas. La portada central, con arco de medio punto que da acceso, es el acceso al portón, y flanqueada de pilastras almohadilladas y rematada con un frontón partido. Y las portadas laterales tienen las mismas características pero de menor dimensión. Luego complementa la capilla de la Sagrada Familia, cuya advocación original fue de Jesús, María, José, Santa Ana y San Joaquín. Y bueno, ahora se ha cortado a la Sagrada Familia. Esta capilla es casi coetánea con la del Triunfo, también es del siglo XVII y tiene una planta de cruz latina con un transepto corto y tiene capillas adosadas también de poca profundidad. Está rematada también por bóvedas y su fachada es una fachada también plana, con una portada que tiene elementos algo más barrocos, tiene columnas adosadas sobre pedestales, también tiene frontón partido y remata también en un tablamento y cornisa corrida, y encima en la parte central tiene 3 hornacinas, la central en la que se ubica la Sagrada Familia, a las 2 laterales San Joaquín y Santa Ana, y complementando esta estructura, en los extremos se ubican 2 torres espadañas de 2 cuerpos. En todo el conjunto podemos advertir una mixtura de estilos, no podemos hablar de un estilo único. En planta y en algunos elementos decorativos, ya lo habíamos dicho, se advierte la influencia del renacentismo, elementos manieristas, platerescos que se van mezclando, pero sin embargo las bóvedas, por ejemplo, de la catedral son de clara influencia o reminiscencia gótica, y el barroco que se va imprimiendo en el conjunto, en portadas y en elementos decorativos. Toda esta estructura además alberga obras de arte que no se hacen en un solo periodo, sino se van enriqueciendo a lo largo de su historia. Y en estas también podemos encontrar el recorrido de los estilos y de las diferentes corrientes estilísticas, desde el renacentista hasta el barroco, al alto barroco. Inclusive hay elementos neoclásicos, como es el retablo mayor, que tiene influencia neoclásica. Vale mencionar que debajo del altar mayor existe una pequeña bóveda. Esta contiene los restos de muchos arzobispos del Cusco fallecidos. Como dato interesante, en la Capilla del Triunfo, que se encuentra colindante a la catedral, existe otra cripta. En ella descansan los restos del cronista inca Garcilaso de la Vega. En la cripta hay una fracción de las cenizas del escritor cusqueño. La otra mitad está en España.
Además de los diferentes atractivos mencionados, en la catedral se puede apreciar el arte en muchas de sus expresiones. Por ejemplo, posee una de las más destacadas muestras de orfebrería colonial, y no se le resta importancia a sus retablos de madera tallada. Recordemos que este recinto se construyó en más de 100 años. La primera piedra se colocó allá por 1550 y la catedral se estrenó o se consagró, incluso, que es el culmen de todo, en el 19 de agosto de 1668. Entonces estamos hablando de un arco de 118 años. Y los retablos propiamente ya corresponden al siglo XVII, y tenemos retablos especialmente de estilo barroco, con lineamientos más aproximados al barroco español, y vamos viendo cómo ese barroco aquí en América, aquí en los Andes, va tomando características más peculiares, se hace mucho más recargado. Entonces, prácticamente lo meritorio de esta catedral es que prácticamente todos los retablos y toda la ornamentación mobiliaria de la catedral, con excepción del altar mayor y del altar del Señor, del retablo del Señor de los Temblores, se hicieron en el siglo XVII. Para el siglo XVIII prácticamente casi toda la catedral a mediados del siglo XVIII estaba como la vemos, solamente que a finales del siglo XVIII y en tiempos del obispo Moscoso es que se construye el presbiterio con la cripta y el nuevo retablo, que va a ser plateado primero por el obispo de Las Heras. Se termina esta obra en 1803 y se dora la parte posterior en el periodo del obispo Pérez y Armendáriz. Y el retablo del Señor de los Temblores, que es de mampostería, que propiamente ya corresponde al siglo XIX, que después ya el siglo pasado se enlaminó con planchas de plata y con piezas de madera tallada, dorada. Entonces es el gran mérito, porque esta catedral prácticamente en el tiempo que se construye ya después no se va a alterar, y los retablos son los que corresponden a esa época, cosa que por ejemplo no se ve en otras catedrales de América. Todas las demás catedrales incluso fueron replanteadas, reestructuradas, incluso algunas de ellas en el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX. En cambio, la Catedral del Cusco se mantuvo tal como se hizo en ese periodo, y ya no se le agregó ni se cambió nada. Entonces, tenemos retablos relevantes aquí a nuestras espaldas. Está el retablo de Nuestra Señora de la Antigua, un retablo de estilo barroco mestizo que fue dorado por Juan Tomás Tuiru Tupac. Y allí en la hornacina principal se exhibe la imagen de Nuestra Señora de la Antigua, que era la devoción de los reyes católicos y que se difundió especialmente en los primeros siglos de la conquista, de la ocupación de las Indias, de América, y esta devoción se encuentra en las catedrales más antiguas. Este retablo está rematado por dos escudos, el escudo del obispo Mollinedo y Angulo y del obispo Sarricolea y Olea. Entonces esto denota también que en un periodo se construyó y en otro periodo se terminó con los detalles, con el dorado. Es el primer retablo que se ve al entrar aquí a la Basílica Catedral. Otro retablo relevante que es de un estilo cusqueño y muy bien acabado es el retablo de la Capilla de la Inmaculada Concepción, o de la Linda, la patrona del Cabildo Catedralicio, de la diócesis del Cusco, arquidiócesis actualmente. También relevante porque la Inmaculada pues, era la devoción que
que se fomentaba más, especialmente durante la época virreinal. Un retablo que tiene el frontal de plata, del periodo del obispo Mollinedo, donde en el centro está justamente la imagen de la Inmaculada Concepción. Otro retablo es el de la actual capilla del Santísimo. Es el retablo más recargado que hay en toda la Basílica Catedral, de un barroco mestizo. Todos estos retablos de los que estamos hablando, todos están forrados con láminas de pan de oro. Especialmente este del que estamos hablando, de la capilla del Santísimo, es un retablo que está profusamente elaborado. Allí se reserva el Santísimo, y también hay una imagen de la Inmaculada Concepción. Otro retablo que incluso es anteriores a los que hemos mencionado, serían dos, los que están al fondo de las naves, tanto de la epístola como del Evangelio, que son los retablos de la Santísima Trinidad. Este se remonta a mediados del siglo XVII, mandado a construir a devoción de un caballero, miembro del Tribunal del Santo Oficio, de apellido Salas y Valdés, cuyo escudo también está en la parte posterior del nicho principal. Y el otro, el altar del crucifijo, donde actualmente está el Señor de Unupunku. Son los retablos, podríamos decir, los más antiguos que hay aquí en la catedral. Tienen un lineamiento barroco, pero todavía siguiendo un estilo más sencillo, no tan recargado como los mestizos que ya son posteriores. Bien, en este retablo de la Santísima Trinidad hay una imagen de una pintura de la Virgen con el Niño, conocida como la Virgen del Pajarito. Al otro lado, en el lado opuesto, donde está el Señor de Unupunku, está pues esta imagen en un alto relieve, es un Jesús Nazareno. Bueno, también encima de esta hornacina donde está el Señor de Unupunku, propiamente en el nicho central, hay un crucifijo que por las características se ve que es uno de los más antiguos que se han venerado aquí en esta iglesia catedral. Y el retablo pues central es el retablo mayor, ¿no? Que está en el presbiterio, que data del periodo del obispo Moscoso. El obispo Moscoso levantó el antiguo presbiterio para hacer la cripta. Entonces construyó un nuevo retablo de estilo ya con influencia más neoclásica, un retablo de madera que fue después enlaminado con planchas de plata en tiempos del obispo Bartolomé María de las Heras. Se dice que la plata se sacaron de algunos objetos de plata en la capilla del Señor de los Temblores, y buena parte de la plata se trajo de las minas de Guanzo en Chumivilcas, plata que fue obsequio del cura de Santo Tomás, don Manuel de Boza. Este retablo, pues el retablo mayor, está dedicado a la Asunción de la Santísima Virgen, porque esta iglesia fue consagrada, dedicada a la Asunción de María Santísima, y la basílica por eso también se llama de Nuestra Señora de la Asunción. Y bueno, este retablo, que es el principal, en la parte posterior, cuando uno ve el retablo por la parte posterior, por el deambulatorio, se ve que está dorado con pan de oro. Ese dorado fue hecho en tiempos del obispo José Pérez y Armendáriz. Entonces allí vemos la intervención de 3 obispos en el retablo mayor. Y bueno, buena parte de los retablos que encontramos aquí en la Basílica Catedral, o pinturas también, son de tiempos del obispo Mollinedo. Son los retablos relevantes. El retablo donde está el Señor de los Temblores, que es nuestro patrón, es de estilo ya más neoclásico, barroco entrando ya al estilo neoclásico, que fue de mampostería, que ha sido ya cambiado o remozado ya a partir de 1975-76, cuando a iniciativa del Monseñor Mario Gálvez se reenchapó todo este retablo con plata, o algunas partes se remozaron con madera tallada y dorada. Todos estos retablos pues también nos muestran etapas de la fe del pueblo cusqueño en el siglo XVII, XVIII, XIX y hasta el siglo XX, si hablamos del retablo del Señor de los Temblores.
más venerada de la Basílica Catedral del Cusco es el Señor de los Temblores, más conocido como Taitacha de los Temblores. El origen de su devoción se remonta a finales de marzo de 1650, cuando un terremoto asoló la ciudad del Cusco, destrozando gran parte de lo que hoy se conoce como centro histórico. Buscando calmar a la población, se saca en procesión al Cristo Moreno, para luego ser colocado en la puerta de la catedral con vista a la ciudad, logrando, coincidentemente, detener los movimientos telúricos. La Catedral de Cusco, desde el punto de vista arquitectónico, artístico, es una joya porque en ella se amalgama el quehacer del constructor local, la mano de obra local, indígena, mestiza, y la influencia del arte occidental, que no es solo el hispano, sino también de influencia toda europea, llámese italianos, etcétera, tanto en la estructura como en las obras de arte. Habíamos dicho que es un hito arquitectónico en la arquitectura virreinal, no solo de Cusco, sino a nivel virreinato Perú, porque es para ser estudiado, para ser admirado, tanto por el resultado como el esfuerzo que significa haberlo construido y haberlo llevado a cabo por mano de obra local y maestros mestizos, maestros europeos, etcétera. Es como la amalgama de la historia. La catedral es un recinto que lo podemos ver desde muchos aspectos. Es un recinto monumental, pero especialmente es un recinto de fe, ¿ya? O sea, no podemos reducir la catedral a un museo, ¿ya? La catedral es un lugar donde nosotros venimos, como cuando vamos a todo templo, a encontrarnos con Dios. Pero aquí que vemos, no solamente nuestra fe, sino se ve reflejada la fe de tantas generaciones, de gente que a lo largo de estos siglos nos ha dejado una huella de su fe. Es el reflejo de todo lo que vemos expresado en estas obras de arte. Entonces, si queremos conocer nuestra cultura, si queremos conocer la historia de nuestro pueblo, de nuestra iglesia, qué mejor lugar que la catedral. Deben visitar la catedral porque es un sitio obligado de visita dentro de la ciudad del Cusco, donde mostramos parte del sincretismo de la ciudad, obras de arte coloniales, y cosas que no se pueden encontrar en otras ciudades, unos monumentos, son las 4 catedrales más importantes de América Latina. La catedral ostenta cuadros, murales, esculturas y una colección de antigüedades de mucho valor. Es un lugar lleno de religión, arte e historia que todo visitante debería de conocer en su travesía por la ciudad del Cusco.